tardes, muchas gracias por haber venido. Eh, la charla se llama La línea del escultor. Es parte de una investigación que hice de tesis. No voy a hablar de todo el trabajo porque es muy largo. Voy a centrarme en una parte que es propiamente de los usos del dibujo en el trabajo del escultor. Generalmente asociamos el dibujo de escultor como algo que viene antes de ese proceso escultórico, que es como los bocetos preparatorios, una investigación sobre un tema o la prefiguración de una obra específica. Justamente en mi investigación, la intención era justamente ver que esto es cierto, ¿no? Todos estos dibujos que van, por ejemplo, quiero hablar algo de la naturaleza, de algún tema específico, puedo hacer un boceto preparatorio, puedo investigar si voy a hacer figura humana, puedo hacer un estudio de músculos, puedo hacer un estudio sobre animales o este tipo de cosas. La idea es que además de este uso que le da el escultor al dibujo, pues hay otros también. Voy a hablar de varios artistas, escultores que yo investigué durante la investigación y ver cómo de alguna manera tomo los ejemplos, me inspiro, por decirlo así, en estos artistas para desarrollar también mi obra de arte. Entonces, por ejemplo, está Miguel Ángel Buonarroti, que todos conocen. Él, como ven en esta imagen, hacía estudios de figura humana. Ahí en la parte de arriba, ven como el artista puede, digamos, tomar notas en un cuaderno, no necesariamente en algún orden específico. Como ven, en la parte de arriba hay como un cuello que está en otro sentido, después por ahí hay una vasija, hay unos escritos, pero esto es como un dibujo que digamos que puede hacer el escultor como para estudiar cosas de la naturaleza, de la figura humana, y que después puede pues darle una idea tal vez para desarrollar algún tema. Esto que se llama el genio de la victoria, podemos ver cómo Miguel Ángel hizo ahí un boceto. En la parte de abajo ven cómo él analiza, digamos, el muslo como una variación de la posición, otro ángulo de ese mismo muslo, y sí detalló muy bien lo que es sí, hablando, sí, lo que, sí, es como para, vean lo que viene, no, entonces, como ven, este boceto es bastante preciso en cuanto a la anatomía del torso, eh, y en el caso de Miguel Ángel, pues se decía que él abordaba la obra como de frente hacia atrás, ¿no? No necesariamente le daba vuelta a todo el bloque, y entonces pues parece que él necesitaba simplemente un boceto específico, o sea, sí tenía muy claro toda la forma, pero él abordaba la obra de frente, entonces muchas veces se basaba un solo boceto. Esto también es de Miguel Ángel. Como pueden ver, además de esos bocetos que son específicamente lápiz sobre papel, él hacía pequeñas maquetas. El caso de que se llama Boceto para esclavo imberbe, pues se sabe que era bastante pequeño y como ven está esbozado, era como un boceto tridimensional para desarrollar la obra. La imagen de la derecha, que dice modelo para un dios fluvial, sí es lo que se llama tamaño de ejecución. O sea, esto mide 180 centímetros y le falta la otra pierna, le falta la cabeza, el brazo. Entonces sí era algo muy grande que él modelaba, contrariamente a lo que algunos piensan, que creían que él llegaba y cogía el mármol y tallaba de una vez. Él sí hacía un modelo a escala natural en arcilla para después empezar a trabajar el mármol. Esto, como ven, de alguna manera se pasa del dibujo propiamente como lo conocemos, ¿no? De un lápiz sobre papel, pero el hecho de modelar, ¿no? De marcar líneas en la arcilla, de ir formando la musculatura y todo esto, pues también es de alguna manera una forma de dibujo, ¿no? Esto es parte de una investigación de un señor Frederick Hart que se llama el modelo original encontrado. Como pueden ver, para hacer el Miguel Ángel, de Miguel Ángel el David, había un boceto en papel, no necesariamente con exactamente la misma posición que iba a tener al final. De ese se hace un modelo. Explica el investigador que la diferencia entre un boceto y un modelo para trabajar la pieza no necesariamente es
simplemente el tamaño, ¿no? Vimos en el caso anterior cómo era el tamaño de ejecución, era el tamaño ya que iba a tener más de 2 metros. En este caso se sabe que este modelito que está en el centro tiene un poquito más de 20 centímetros y se sabe que no hay otro modelo para hacer el David, o sea, eso sí era un modelo, no era simplemente un boceto, ¿eh? Boceto tridimensional. De ahí pasó a la piedra. Sí, como pueden ver, el artista puede hacer pequeñas modificaciones de la forma. Se sabe, por ejemplo, aunque le falta el brazo izquierdo, a la derecha de la imagen se sabe que no estaba exactamente en la posición que iba a tener el David en mármol, pero es como un buen punto de partida. También analizaron que en el dibujo y en el modelo del centro, la cintura como era un poco más angosta. Eso lo modificó a la hora de hacer el David, porque él sabía que iba a ser visto desde abajo. Todas esas modificaciones son posibles, aún cuando ya se le llame maqueta, ¿no? Propiamente, o modelo, sí puede haber pequeñas variaciones. También tenemos el caso de Henry Moore. Como ven, él siempre hacía una serie de bocetos. Él hace una especie de malla gráfica, ¿no? Para darle ese sentido de volumen a las obras. Él lo llamaba simplemente así: estudios para escultura, ideas para formas internas y externas. Y él, de algunas de estas ideas, pues tomaba ya una definitiva para desarrollar una escultura. Al lado derecho pueden ver esta que se llama forma vertical interna y externa. En este caso este es de yeso, y pueden ver cómo de las ideas que hizo en papel pues puede salir alguna de estas que ya él desarrollaba en materiales. Él trabajaba mucho la madera. Esta probablemente sirvió para desarrollar más tarde una obra en madera. Y como pueden ir viendo, vamos a ir estudiando cómo en la misma obra, como pueden ver ahí, hay aristas y hay planos, hay espacios vacíos y espacios curvos en los que el dibujo, por decirlo así, permanece. No es que se dibujó y a la hora de tallar no hay dibujo, como ven, en las aristas, en los bordes, en las siluetas. Siguiendo con Henry Moore, en la primera imagen pueden ver cómo hay líneas directamente, por decirlo así, marcadas en la obra de arte, ¿no? En la escultura. No solo es la silueta y las formas, las aristas, sino que hay líneas directamente en la obra de arte. Es otra forma, digamos, de incluir o de que el dibujo permanezca en la escultura. Y el caso de la segunda imagen, que se llama figura con cuerdas, pueden ver como en la obra de madera hay unos orificios y pasa literalmente cuerdas que son una especie de línea en el espacio. Como más adelante vamos a ver que lo hizo mucho Picasso, ¿no? Con un tipo de arte que llamaban justamente dibujo en el espacio. Siguiendo con Henry Moore, está esto que se llama Time Life Screen. Es en el edificio de Time Life. Pueden ver que es un caso muy particular porque no es exactamente un relieve que puede considerarse como un intermedio entre dibujo y escultura, sino que sí, es algo que es para ser visto solo desde un ángulo. No, el espectador no puede llegar y subir y verlo desde atrás, pero sí tiene una cierta volumetría como completa, digámoslo así. Uno puede ver que las obras están completas, ¿no? Es un caso muy, muy interesante. Esto es hecho en piedra de Portland. Aquí pueden ver el artista trabajando ahí para que vean más o menos la escala de la obra. Henry Moore también, que trabajaba mucho la madera. Pueden ver cómo una vez que tiene la tuca, pedazo de madera, se hace una especie de silueta. No todos trabajan de la misma manera, pero él dibujaba. Ven ahí, por cierto, la maquetita ahí que se ve ahí pequeña, dibuja la silueta. Puede ser que después pase desde otro punto de vista y haga lo mismo, pero es una manera de incluir, de que el dibujo una vez más permanezca cuando ya empieza el proceso de la obra tridimensional. Aquí pueden ver cómo, ven en la primera imagen, cómo se ven literalmente las líneas, donde más tarde va a estar la arista, ¿no? Entonces eso también es parte de un dibujo de escultor. Al borrar esa línea, por decirlo así, con carbón o con grafito, pues en realidad la línea no desaparece, sigue estando ahí la línea, o sea que sigue estando el dibujo presente en la pieza. En la segunda imagen, por cierto, tiene una motosierra ahí, como aquí hay estudiantes, no hagan eso sin careta, eso es para la foto, ni se pongan al frente. Entonces pueden ver cómo las líneas ahí permanecen en el desarrollo de la obra, y como les decía, al borrar esa línea en
En grafito, por ejemplo, pues la línea aún así permanece, o sea, la línea está de principio a fin en la obra escultórica. Esta es la obra un poquito más avanzada. Y esta es la obra ya terminada. Figura reclinada, agujero, sí. Él tenía muchas figuras reclinadas, por eso les ponía como un segundo nombre, un subtítulo. Ay, perdón. Esto es para que vean que también el artista, el escultor propiamente, puede desarrollar una obra gráfica paralela. Esto no era necesariamente para hacer una escultura, pero ese escultor también tiene ese dibujo como obra autónoma que puede desarrollar paralelamente. Él hacía mucho esto durante la guerra, la gente se refugiaba en los metros, entonces dibujaba este tipo de imágenes, ¿no? Que recordaban ahí el sufrimiento de las personas en el metro. Es como les digo, una obra no hecha para hacer escultura, pero es una obra válida, paralela a su desarrollo habitual. También tenemos, como les decía hace un momento, la obra de Picasso. En este caso es muy interesante porque la línea permanece literalmente en el espacio gracias al uso de las varillas y el alambre, ¿no? Este que se llama figura MP264 tiene una serie que le puso simplemente así un número. Como ven, es muy interesante porque es como si fuera un dibujo, pero al darle vuelta a la obra, pues podemos ver, por decirlo así, 360 dibujos, ¿no? Todo hecho en línea. Este es figura MP265, muy similar. Como ven, hay una especie de ruedas, puntos, que también le dan ese carácter interesante, ¿no? A la hora de poder girar sobre la obra. MP266. Y este es el caso de David Smith. Es muy interesante también porque él, algunos lo conocen, hacía figuras en hierro. Algunas eran también hechas para ser vistas de un solo ángulo o de al menos dos. Y como ven, él dibujaba literalmente en el suelo para hacer la composición de su obra, que iba a ser, pues generalmente eran bastante grandes. Aquí pueden ver como una vez que él dibuja con tiza o con grafito, con carbón o lo que sea en el suelo, pues él acomoda los pedazos de hierro para componer y para comenzar más tarde a soldar. Aquí ven como él, podemos decir que él dibujaba con todo el cuerpo, ¿no? Porque no solo usaba las manos, él acomodaba ahí con los pies, las piezas, las corría para un lado, para el otro. Entonces de alguna manera está dibujando con todo el cuerpo y una vez que él encontraba esa forma definitiva, pues comenzaba a unirlas, ¿no? Con soldadura. Aquí vemos al artista ya soldando. Esta es otra obra de David Smith que se llama Australia. Él estudió unas grutas ahí en Australia, no necesariamente decían que muy simplista asociarlo directamente con canguro, ¿va? Él estudió ahí como animales, en dibujos, en grutas, en diferentes cosas. Aquí como pueden ver, muy interesante porque no solo hay varilla cilíndrica, como la conocemos, sino que hay pedazos de cortes de lámina. Entonces es muy interesante porque no es una línea recta como por decirlo así con un lápiz, sino que hay líneas, podríamos decir con pincel, entre comillas, ¿no? Al ser pedacitos de metal que tienen como un grosor diferente, pues nos da esa sensación de pincelazo. Tiene dos ángulos más importantes esta obra, pero sí no es completamente plano, o sea, no es todo en línea a línea, entonces sí sigue siendo una escultura que se puede ver por todos los ángulos. Esto es de Calder, como pueden ver es un retrato en alambre, muy interesante porque no, si bien es cierto, como ven en la primera imagen se ve un dibujo, pues sí tiene una profundidad, como pueden ver en las segundas imágenes. Siguiendo con Calder, esta obra también que son conocidas los móviles, pueden ver como desde este ángulo que lo estamos viendo, sí, hay una figura muy definida y un fondo, pero como eran móviles, entonces todas esas formas que ven podían cambiar de dirección. Entonces ese dibujo era constantemente cambiante, ¿eh? Podríamos verlo del lado izquierdo, del lado derecho, y todas esas hojas, que podemos decirle hojas no metálicas, pues podían cambiar de dirección y contemplarlas desde muchos ángulos diferentes. Giacometti, él
hacía estas caras que, muy interesante también, porque él no necesariamente era que construía una pequeña estructura para después hacer la parte de afuera, sino que él había como un vaivén, él intentaba estudiar la forma, salir y volver a entrar, por eso hay tantas líneas en las caras. Y él era, como ustedes saben, él era escultor, pero tenía este desarrollo paralelo de obras que mantenía una unidad con sus esculturas, ¿no? Como podemos verlo aquí más adelante. Esta obra, que se llama Busto delgado sobre base, pueden ver que además de la silueta y la definición de los bordes, como hemos hablado, tiene literalmente líneas dentro de la cara, ¿no? Al ser modelado probablemente en arcilla, él pues con su dedo, con herramientas, pues hace esta especie de zanjas, de espacios vacíos que forman líneas. Ya no es solamente las que decíamos por las aristas o los bordes o la silueta de la obra, sino literalmente líneas dentro de la obra escultórica. Y más aún, aquí en esta, como podemos ver, es una textura más lisa, está pintada de blanco, y hay ya literalmente con pincel, con tinta, con pues, algunos marcadores tal vez, pues también algunas líneas ahí que él incluía en su escultura. Esta artista la incluí en mi trabajo de investigación, Alina Shaposnikov. Es muy interesante porque también podemos ver cómo el dibujo puede servir como para liberar sentimientos, como una catarsis, como para tranquilizarse, como para poder desahogarse, digámoslo así, de alguna manera. La artista murió de cáncer y ella generalmente desarrollaba obra relacionada con esto, con el dolor, con tumor, con excrescencias, como pueden ver ahí. Aquí hay otro ejemplo, esto que acabo de decir. Tuvo una vida dolorosa, además de que vivió una parte de la guerra. Pero es muy interesante ver cómo el dibujo sirve para liberar ese dolor de alguna manera. Esta que se llama Tumores Personificados, eso que se ve ahí, esas caritas son la cara de ella, son retratos. Ella quiso llevar su propia cara a la forma de tumor para hablar ahí de su propia vida. Esto también es de ella. Estudios para Caprice. Estos son literalmente el desarrollo de una serie de dibujos para llegar a convertirse en escultura. Lo podemos ver acá. Su resina tiene una luz por dentro, cables, metal. Y también es como ven, da una sensación como de dolor también. Y es polaca. Y otro artista que muy interesante es Richard Deacon. Esto que ven aquí se llama Boceto para ¿qué podría hacerme sentir de esta manera? Hizo una serie, así se llama la obra. Como pueden ver hay un estudio ahí de distancias, de círculos y de curvas. Muy interesante. Y aquí pueden ver la obra que se llama ¿qué podría hacerme sentir de esta manera? Pueden ver ahí hay madera, hay goma, tornillos y cables. Este artista no, pues habrán visto ustedes en escultura que algunos artistas tratan de esconder cómo lo hicieron, ¿no? No se ve la goma, no se ven los tornillos, no se ve nada. La idea es justamente como que sea como una incertidumbre para el espectador. En este caso es lo contrario, él deja la goma, se ven los tornillos, se ve todo. Es una manera de decirle al espectador cómo fue fabricada. También, como pueden ver, además de esos bocetos que se hicieron en lápiz, aquí el dibujo sigue aún presente, ¿no? Porque son literalmente un montón de líneas hechas con madera. Algunas no son talladas en sí en una lámina, sino que son por medio de máquinas de vapor. Se pone la regla, se le pone vapor y después se logra torcer. ¿Okay? Este es otro ángulo de la obra. Y es muy interesante que, como habrán visto en el boceto inicial, en este caso el artista no solo hace una estructura como lo hacemos en las clases de dibujo, donde el artista es una estructura para dibujar, o sea, es una guía para hacer el dibujo que viene después. El escultor también a la hora de dibujar piensa en la estructura real,
en la estructura que va a soportar la obra, ¿no? De madera, de piedra, de metal. Entonces, hizo un poco más allá, es hacer una estructura que va a existir realmente y que va a soportar una obra física, ¿no? Después tenemos Jorge Oteiza, como pueden ver, de esto que se llama desocupación de la esfera. Es también hecho con acero. Son también líneas un poco más delgadas, un poco más gruesas. Nos da esa sensación de si estamos dibujando sobre un plano de papel, pues la utilización de diferentes herramientas de diferentes grosores. La segunda imagen, pueden ver, son planos, pero también nos marca de una manera muy precisa las líneas que van en cada plano. Es también acero. Y tenemos el caso de este artista francés que se llama Ernest Pignon Ernest. Este trabajo él hace los dibujos, los imprime en láminas de aluminio y estas láminas de aluminio las tuerce. Es decir, eso que ustedes ven ahí no es flexible, son láminas de aluminio rígidas y él lo que hace es llevar ese dibujo a una forma, digamos, escultórica, ¿no? Es algo que se puede ver por muchos ángulos diferentes y al mismo tiempo sigue siendo un dibujo en un plano, ¿no? Este plano se retuerce, ¿no? Y además, bueno, como pueden ver ahí, le pone un espejo de agua. Hay una idea ahí de imagen doble. Pero es un caso bien particular porque es el dibujo en plano llevado a la tridimensión y dándole diferentes direcciones. Eso es hecho en láminas de aluminio. Por supuesto, digamos, en un caso como este, se suman otros usos de la escultura, ¿no? Otros usos del dibujo, perdón, el estudio de la forma humana, el estudio de la anatomía, la estructura para formar en sí cada dibujo, el acabado, ¿no? Para darle volumen, efecto de volumen en sí al dibujo, ¿no? Un efecto, como ven, figura humana, un efecto de sombra, para darle ese volumen propiamente al dibujo plano. Y después viene la torsión de las láminas de aluminio, que además se dibujan, por decirlo así, con el borde de la lámina de aluminio, otro dibujo más en el espacio. Algo que he visto que algunos estudiantes lo utilizan aún ahora, lo que hacía Rodin, que él tomaba una foto o alguien tomaba una foto de una escultura y este le ayudaba a modificar la forma, quitar espacios, sumar y eliminar ahí algo que sobraba o más bien corregir alguna forma específica. En este caso tenemos aquí la obra que se llama Mercurio y la obra La Aurora. Estas fotos que son de John Milley, en el que participaba Picasso, pueden ver cómo, aquí también esto es para proponer una reflexión, porque alguien puede decir, no, eso no es escultura, sucedió y ya pasó, pero como les digo, puede ser el motivo de un análisis, de una discusión. En realidad en algún momento es una forma tridimensional porque era imposible que el artista lo hiciera todo en un solo plano de frente, así exacto. Entonces, como pueden ver en la segunda imagen se ve mejor, claro, él giraba, ¿no? Entonces no era completamente plana ese dibujo en luz. Entonces podemos considerarlo también una escultura en luz, si quieren. Está este otro artista, François Morillet. Esta obra se llama Muelle y Océano. En este caso son también líneas de luz, como en el caso anterior, pero estas son permanentes, son hechas con líneas de neón. En este caso la obra es o sea, uno entra en la obra literalmente. Como ven, a la parte de abajo ahí se ve el muelle de madera. Y todas estas líneas son permanentes, en sí la línea permanente, pero algunas se prenden y se apagan. O sea, es como si el artista, por decirlo así, trazara las líneas, borrar y trazara líneas constantemente en ese espacio. Y está este otro artista que se llama Giuseppe Penoni. En este caso, todos esos puntitos que se ven ahí son espinas de acacia. Esta obra se llama Espinas de Acacia, Contacto, mayo 2005, así se llama la obra, es del 2005. Y aquí podemos ver cómo son fabricadas. Son espinas puestas ahí, espinas colocadas una por una con goma. Y vemos que también es una manera de dibujar. Eso, hay un plano, hay pequeñas formas tridimensionales que se pegan con goma y forman un dibujo. Tiene una profundidad mínima, pero tiene profundidad y sigue siendo un dibujo.
Ok, muy bien. Todos estos artistas que hemos visto, pues me han servido a mí también para tomar ideas y desarrollar mi propia obra escultórica también. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es parte de mi propia obra. Aquí, como pueden ver, alguna obra que ustedes conocen por ahí. eh, a la hora de terminar la jornada, uno puede tomar una foto de una parte para en una mesa, pues tratar de definir cómo van a ser estas diferentes partes de una escultura. Entonces, como ven en la parte de abajo, sobre la fotografía, ahí yo quería que existiera una especie de árbol cerebro. Entonces ahí hay como diferentes opciones. Sirve el dibujo en este caso, o sea, sería muy difícil hacerlo en la escultura, empezar a tallar, de corregirlo, borrar. Entonces la fotografía y el dibujo nos funciona para estudiar las diferentes posibilidades. Aquí pueden ver más o menos cómo quedó al final. Está basándose en ese dibujo que había hecho anteriormente, y como pueden ver sigue también el dibujo presente en las aristas, en esto que envuelve esa forma, en la silueta, en el mismo bugueado, pues pueden ver cómo hay una forma en la que el dibujo permanece. Este es otro ángulo de la bola ya terminada. Esta obra se llama Usecol, es la que está ahora ahí en registro, por cierto. Aquí pueden ver, como les decía, uno en algún momento hace la línea guía donde más adelante va a estar la arista, pero al borrar el lápiz, como les decía, la línea no desaparece, o sea, sigue existiendo una línea hasta el final. De alguna manera, como bueno, aquí hay muchos estudiantes de escultura, han visto que, por ejemplo, un proceso de modelado que comienza y termina, hay un proceso de molde que comienza y termina, un proceso de chorrear el molde que comienza y termina. De alguna manera, eh, lo que lo que podemos ver o analizando todos estos casos y el mío propio es que el dibujo está desde de principio a fin, no desaparece, no acaba, por decirlo así. Y si bien es cierto, hay unos usos de la escultura, ¿no? Que son de prefiguración, de estudio de la naturaleza, eh, y de ese boceto específico para una obra tridimensional, si bien es cierto, esos son sobre todo al principio, pues claro, el escultor puede más adelante decir, ok, no, para esta parte voy a seguir estudiando la naturaleza, puedo hacer una modificación de la obra, estudiando la misma obra y modificándola, y en ese sentido el dibujo, por decirlo así, y los diferentes usos de la escultura permanecen en todo momento y no tienen un orden específico. Puede estar, pueden volver el que tomó al principio, o pueden, alguno que se considera tal vez del principio como el estudio de la naturaleza, puede estar más bien al final. Este es otro ángulo de la obra. Como pueden ver, el hecho de jugar con los espacios vacíos nos forma un fondo oscuro que marca aún más claramente las formas, digamos así. Quedan como más claramente dibujadas, digamos así. Estoy jugando también con los espacios vacíos. Y esto es esa obra terminada, que se llama un século. De alguna manera, entonces podemos decir que el dibujo está presente en todos los gestos del escultor, desde que tiene papel y lápiz, desde que traza las líneas en la madera para tallar, al tallar directamente en la obra, o al modelar, al pasar el dedo sobre la arcilla, ¿no? Para ir formando las diferentes masas. En todo momento está dibujando, dibuja con sus dedos, dibuja con la gubia, con cada golpe de maceta, por decirlo así, y al trabajar, por ejemplo, con alambre, con metal, pues sigue dibujando, por decirlo así, en el espacio. Esta es otra obra hecha con pedazos con sobros de madera. Es una forma también, por decirlo así, diferente de dibujar, ¿no? Porque se van pegando uno por uno los pedazos de madera y se va construyendo una forma. Pero también es una forma de ir dibujando poco a poco con algo tridimensional. Esta es sin título. Esto también es sin título, es hecho con bambú. Esto, después de
de hacerlo, yo lo colgué ahí en esa pared, porque era muy interesante que se forman no solo las líneas directamente formadas por el bambú en el espacio, ¿no? Sino que hay líneas que están en la pared por la luz del sol, ¿no? Son líneas proyectadas. Y esas líneas proyectadas sobre la pared cambian constantemente, ¿no? Al moverse el sol, eh, podemos ver cómo esas, bueno, podemos intuir, ¿no? Que ese dibujo que se forma en la pared va cambiando. Aquí pueden ver la primera imagen, son bocetos para una serie de esculturas en alabastro. En este caso, pues también como lo habrán vivido ustedes, a veces la madera o la piedra nos sugiere ahí una forma. Eh, entonces los bocetos en este caso es como un punto de partida, ¿no? En la imagen en la segunda imagen podemos ver cómo, pues sí, la forma ahí en sí sugería más o menos por dónde ir, como si la pieza dijera más o menos qué quiere. En la última imagen pueden ver cómo hay una especie de incrustaciones ahí que tenía la pieza de alabastro, que al final dejo intencionalmente ahí, que también forma una especie de dibujo sobre la superficie de la obra. Aquí pueden ver cómo hay líneas que uno usa, que uno marca tal vez sobre la superficie para tallar, pero ahí considera interesante dejar algunas, o sea, la pieza se considera terminada y algunas de esas líneas guías o líneas de lápiz, de carbón, pues permanecen hasta el final. Pues es una manera también, como les decía, de no esconderle al espectador cómo fue el proceso, sino más bien mostrarse, como decirle, en algún momento tiré líneas para guiar o para seguir dando la forma. Ok, como les decía, esta investigación, el hecho de investigar a todos estos artistas me da a mí la posibilidad de incluirlo en mi obra y yo quisiera, si es posible, hacer la pequeña demostración. No sé si, como les decía, además de ese boceto en papel que pueda uno hacer antes de iniciar la obra, pues a la hora de empezar a tallar, yo puedo decir, ok, quiero, ustedes de ahí, enfoca toda la pedazo de una hora, ¿sí? Ok, voy a exagerarlo. Asunto que se ve, digamos, yo tiro una línea acá para empezar a tallar una forma. Ya esto es, como les decía, sigue siendo dibujo, no solo el dibujo que nosotros hicimos sobre papel, sino estas líneas que yo hago de guía son dibujo. Y a la hora de, por ejemplo, usar la maceta, acá, al otro lado, tapar, yo tallo aquí. Además de seguir una línea, ¿no? Estoy también dibujando con la rubia. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo digo, ok, no, esto quiero modificarlo, quiero que sea un poco más por allá? Entonces yo puedo directamente con la rubia, sin seguir la guía que tengo, hacer esa nueva línea y, como les decía, sigue siendo dibujo, sigue siendo una línea, marco una arista y es una forma en la que el dibujo, como les decía, permanece en todo momento. Está el caso, por ejemplo, de... Si para acá, por ejemplo, y al seguir dándole forma, digamos, yo continuar esto por acá. Y bueno, no vamos a hacer muy profundo, pero es para explicar justamente que al ir dejando esas aristas y esas formas y esas siluetas, pues el dibujo permanece de principio a fin. Está el caso también, por ejemplo, como lo vimos en algunos de los casos de los artistas que estudiamos, que puedo hacer también una línea más definida como línea, ¿no? En este caso puede ser líneas guías o pueden ser algo en el acabado de la obra.
no es solo algo para guiarse, sino que es algo que yo quiero que tal vez permanezca, por ejemplo, haciendo cabello. Ok, podemos, de hecho habrán visto alguna escultura con cabello. En la que el escultor pues busca dejar esta sensación de algo fino y repetido. El hecho también de, por ejemplo, si tengo tal vez aquí estoy golpeando muy duro para que no siga más de aquí. Y quiero centrar un poquito más en el problema. Con esa forma, aunque vaya teniendo más profundidad, sigue manteniendo pues algunas líneas, algunos aristas. Si yo redondeara esto, pues ok, permanece la silueta. Aunque no exista el estilo de escultura en arista, pues siguen ahí presentes las siluetas y las formas, los volúmenes, luz, sombra, en la que de alguna manera pues permanece el dibujo, de principio a fin.